Y pues precisamente ya está con nosotros el maestro José Luis Segura. Maestro, ¿Qué buenos tal, días. Humberto? No nada más las personas, y en este caso vamos a hablar en específico de la Carta Magna. Es correcto. Nace esta Constitución, nace para influir en toda una nación. Así es. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esta fecha, porque de muchas maneras va a influir en México. Ok. Entonces, este es un acontecimiento de vital importancia y por eso nosotros los astrólogos le damos esa importancia a esta fecha y por eso elaboré la carta natal astrológica. Que no es simplemente entonces por el hecho de ser un objeto, sino es porque es, valga la redundancia, en todo caso, un objeto que tiene una repercusión directamente en las personas. Que se pensó, se creó para algo trascendental, como es la vida de los mexicanos. De acuerdo. Y bueno, fíjate que esto, para mí, cuando me pidieron que hiciera esto, yo sentí gran emoción, porque la Constitución es como un ser vivo. Así es. ¿Estás de acuerdo que se promulgó después de una crisis nacional, después de la Revolución? Sí, 1910, la Revolución. ¿Cómo estaban los mexicanos en aquella época? Bajo una crisis. Fue un momento muy bélico para empezar. Así es. Seguramente había también mucha división. O sea, era un momento especial y difícil. En todos los sentidos, definitivo. Económico, político, etcétera. Así es. Y entonces nace la Constitución y a mí como astrólogo me encanta, Humberto, que la Constitución nació el 5 de febrero porque corresponde al signo de Acuario. Ok. Y bueno, si algo anhelamos, si algo deseamos todos los mexicanos, que haya precisamente es libertad. El signo de Acuario nos brinda esa posibilidad de tener libertad. Y entonces, uno de los artículos de la Constitución es, pues, la educación. O sea, astrológicamente ya nuestra Carta Magna está enmarcada dentro de la libertad, por así decirlo, ¿no? Es correcto, Perfecto. es correcto. ¿Por qué? Porque educación para todos, ¿verdad? Y ahí tenemos precisamente la Carta Natal Astrológica, que está basada en el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Esos son los datos que necesitamos para hacer una carta natal astrológica. Y fíjate que en esta carta de la Constitución, el signo ascendente es Tauro. Después de una guerra, después de una revolución, bueno, pues México necesitaba estabilidad económica. Tauro tiene que ver con el dinero, los bienes materiales. Así es. Y la luna, estoy viendo aquí en la carta natal, Leo. Esta Constitución viene a darle la oportunidad a México para que como país brille con luz propia. O sea, astrológicamente, o por así decirlo, los astros iluminaron a esta Carta Magna, por así decirlo. O sea, estaba bien protegida por los astros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, nació bien. Exactamente. Fíjate que hay un conocimiento en astrología que lo que hacemos acá abajo está escrito en las estrellas. Es algo muy profundo, pero yo lo he constatado por años. Entonces, por eso me gustó el 5 de febrero, porque eso benefició a México, ¿sí? Para que brillemos. Tenemos todos los mexicanos para brillar con luz propia. Si respetamos, acatamos esta Constitución, como mexicanos, todos, niños, jóvenes, adultos, vamos a lograr en la educación, en el trabajo, en la economía, brillar con luz propia. Y bueno, ¿cuál es el karma de México en esta Constitución? ¿Verdad? Que valoremos más a la familia, que no seamos egoístas, que no seamos distraídos y libertinos, sino que amemos el núcleo familiar. Ahí está el karma de México en base a esta Constitución, que trabajemos y amemos por la familia. O sea, arrancar de nuestras familias para afuera y hacer, una mejor nación. Una gran familia mexicana. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. Feliz viernes.